Hola, ¿qué tal? Yo soy Wilbert Sosa y hoy les hablaré sobre el embarazo, biología general de la reproducción. Empecemos por ¿qué es el embarazo? Este es el periodo que transcurre entre la concepción y el parto. Durante este periodo, el óvulo fecundado se desarrolla adentro del útero, por lo que los primeros pasos para la reproducción es la fecundación y el desarrollo embrionario. Pero, ¿qué es la fecundación? Esta es la unión de un espermatozoide con un ovocito secundario. En este proceso de unión, el espermatozoide tiene que pasar por dos capas, las cuales son la corona radiada y la zona pelúcida. En esta última, el espermatozoide tiene cambios para poder desgastar o penetrar la zona. Un dato interesante es que se necesita más de un espermatozoide para pasar la zona pelúcida, por lo que solo un espermatozoide logra hacer la unión. Sigamos con el desarrollo embrionario. Este se da desde que el óvulo ya ha sido fecundado hasta la hora de parto. Normalmente dura 9 meses y este se divide en 3 trimestres. Y en cada trimestre el embrión desarrolla distintas partes de su cuerpo. Pero para que me comprendas más, vamos a unas diapositivas. Como había mencionado antes, se dividen en trimestres. El primer trimestre se compone por 10 semanas. Desde la primera y la segunda semana se produce la evolución y desprendimiento del óvulo que será fecundado. Y en la cuarta semana, el embrión ya mide cerca de 5 milímetros y se introduce a la pared uterina y comienza a nutrirse a través de esta. Pero la quinta semana es muy importante porque el embrión comienza a desarrollar los principales sistemas como el cerebro, la médula espinal, el corazón o el tracto gastrointestinal. Desde la sexta hasta la 10ª semana, el cerebro del embrión también continúa su desarrollo y se forma el tejido de los distintos huesos. También se pueden empezar a ver los brazos, los codos y comienzan a crecer sus órganos esenciales. Pero es en la 10ª semana que ya no se considera embrión, sino feto. El feto ya mide cerca de 7 centímetros. Durante esta semana también se comienzan a ver los párpados, las orejas, la cara y la placenta comienza a nutrir al feto a través del cordón umbilical. Segundo trimestre. De la semana 15 a la 18 aparecen los primeros movimientos. El feto ya tiene una medida cerca a los 18 centímetros y pesa cerca de 200 gramos. Los huesos se vuelven más duros y comienza a aparecer el primer pelo, denominado lanugo. De la semana 19 a la 21, el bebé comienza a oír y además se mueve de forma más activa, de modo que la madre puede llegar a sentir sus movimientos. Semana 22. En esta semana el movimiento también sigue siendo activo,
desarrollando ahora los músculos y pudiendo escuchar los latidos de su corazón. Se desarrollan las vías respiratorias del bebé y la médula ósea comienza a producir células sanguíneas. También el feto comienza a almacenar grasa. Tercer trimestre. De la semana 27 a la 31, el bebé vuelve a abrir los párpados y el sistema nervioso se desarrolla mucho, sobre todo en el cerebro. El sistema respiratorio comienza a producir agente tensioactivo, que hace que los alvéolos puedan llenarse de aire cuando nazca. El tamaño del feto ya ocupa la mayor parte del útero y se suele posicionar de forma invertida. Semana 31. El bebé comienza a retener hierro, calcio y fósforo en su organismo, lo que impulsa aún más el desarrollo del cuerpo. Los huesos ya están completamente formados, aunque aún blandos. El sistema respiratorio también continúa su desarrollo, pero los pulmones aún no son lo suficientemente maduros. Semana 35. El bebé ya pasa cerca de los 2,5 kilos. Su corazón y vasos sanguíneos ya se han formado por completo, como también lo están los músculos y los huesos. El bebé adquiere patrones de sueño. Semana entre la 38 a la 40. Desaparece el lanugo excepto de hombros y brazos, siendo el cabello desarrollado en la cabeza además más gruesos y resistentes. Aparecen también los brotes mamarios. Se considera que el embrión está desarrollando por completo y listo para nacer, variando la fecha en que ocurre el nacimiento. Y así es como llegamos al fin del desarrollo. Aquí una gráfica de los 3 trimestres. Aquí podemos observar cómo fue evolucionando de pasar a un embrión, a un feto y a un bebé completo. Proceso de gestación y modificaciones maternas. En el proceso de gestación puede variar en días menos a la fecha dada de parto. Las modificaciones maternas suelen ser muchas. Algunas son como la modificación de la pelvis, de la vagina, de los ovarios, de las mamas, incluso del sistema cardiovascular. Pero hay ciertos cambios que puedes notar en los trimestres. Por ejemplo, en el primero puedes notar que subes de peso, te crece el estómago o se te hinchan los pies. En el segundo tienes pues muchos antojos, apetito, subes un poquito más de peso y te crecen las mamas. En el tercero empiezas a tener contracciones, dolores en la pelvis y pues el bebé se da la vuelta para prepararse y salir. Agentes teratrogénicos. Consecuencias en el embarazo. Como su nombre lo dice, son agentes externos o internos que pudieran actuar como seguros teratrógenos. Eso significa que pudieran producir anomalías en el vientre.
y que son notables cuando se nace. A continuación veremos ejemplos de ello. El síndrome alcohólico fetal es una afección del niño que se deriva de la exposición al alcohol durante el embarazo de la madre. Provoca daño cerebral y problemas de crecimiento. Algunos síntomas son el crecimiento físico lento, dificultades de la visión o problemas de audición, perímetro de la cabeza y tamaño del cerebro pequeño, defectos cardíacos y problemas con los riñones y los huesos. Hidrocefalia. La hidrocefalia es la acumulación de líquido dentro de las cavidades profundas del cerebro. El exceso de líquido aumenta el tamaño de los ventrículos y ejerce presión sobre el cerebro. Microcefalia. Es una afección en la cual la cabeza del bebé es mucho más pequeña de lo esperado. Anencefalia es la ausencia de una gran parte del cerebro y del cráneo. Estas anomalías son defectos congénitos que afectan al tejido que se transforma en el cerebro y en la médula espinal. Autocefalia es una malformación congénita poco frecuente del primer y segundo arco branquiales, que suele ser letal y consiste en desplazamiento ventromedial de las orejas, aplasia mandibular, ausencia de lengua y microstomía. Porencefalia. Malformaciones en el sistema nervioso central determinadas por la formación de quistes o cavidades llenas de líquido cefalorraquídeo en el parénquima cerebral, causando alteraciones neurológicas graves. Cuidados durante el embarazo. A continuación se te mostrará un listado el cual te tiene los mejores cuidados prenatales para que tu embarazo sea seguro y bueno. Sigue una dieta para embarazadas, bien balanceada. Elimina o reduce el consumo de ciertos alimentos y bebidas. Toma un multivitamínico para embarazo, como el Elivit, durante todo el embarazo. Maneja con cuidado los alimentos. Toma clases prenatales y de lactancia. Controla el malestar matutino. Reduce el estreñimiento y la acidez estomacal. Haz ejercicio regularmente. Comienza tus ejercicios de piso pélvico. Mantén la distancia del gato. Embarazo en la adolescencia. ¿Qué es el embarazo en la adolescencia? Según la Organización Mundial de la Salud,
es cuando una mujer se embaraza a los 10 o a los 19 años, que es en la etapa en la que tienen su pubertad. Implicaciones en el ámbito biológico, psicológico y social. Ámbito biológico: riesgo de preeclampsia y eclampsia. Riesgo de fístula obstétrica, una lesión invisibilizada y con efectos devastadores sobre la vida de miles de mujeres. Alta mortalidad de la madre. Complicaciones debido a los abortos clandestinos, como sepsis Ámbito o psicológico. hemorragias graves. Ámbito psicológico. Los adolescentes embarazadas pueden ser víctimas de estigmatización social a nivel familiar, escolar, laboral e incluso religioso, y sufrir desaprobación, rechazo o violencia de género que pueden hacerlas propensas a experimentar sentimientos de soledad, vergüenza, culpa, baja autoestima y depresión. Ámbito social. Las mayores consecuencias sociales están en el fracaso escolar, sensación de frustración en la madre, trastornos en la dinámica familiar, dificultades para la crianza del niño y para la inserción en la vida laboral futura de la adolescente. La paternidad responsable. La paternidad responsable implica un involucramiento activo de los padres no solo en la provisión de recursos económicos, sino también en la crianza y la vida cotidiana de sus hijos o hijas, por lo que un padre tiene el deber de darle a sus hijos los elementos necesarios para desarrollarse, como comida, casa, ropa y educación. Sin embargo, lo esencial para que tu hijo sea una persona equilibrada, feliz y con mayor seguridad de enfrentarse al mundo es el amor y el cariño que reciben de tu parte. En conclusión, se puede decir que pudimos observar la biología general de la reproducción humana. Desde el cómo se unen los gametos femeninos y masculinos, hasta el riesgo que pueden tener la evolución de estos dos. También vimos un problema muy grande aquí en Latinoamérica, que es el embarazo en la adolescencia. Pero también vimos un punto muy importante que también hace énfasis a cómo podemos resolver ese problema, y es con la paternidad responsable. Pues sin más que agregar, gracias por ver este video, espero les haya gustado y nos vemos en un siguiente video.